Comenzamos con el tema del día de hoy. Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a ver este tema número 2 del curso de biología, denominado ecología. Bueno, Haeckel es el padre de la ecología, ya que él es el primer científico en darle este nombre. La ecología existía desde antes, solo que no se le llamaba así, simplemente era biología a secas o simplemente estudio del medio ambiente, ¿no? La ecología justamente, no, pero no solamente es el medio ambiente, chicos, vamos a ver que son muchas cosas más, ¿no? Entonces, el término ecología fue dado recién en 1869 por el zoólogo alemán Ernest Haeckel, ¿no? Y ahí viene ya el movimiento ecológico, Greenpeace, todo ello actualmente, ¿no? El movimiento verde, la ola verde, el movimiento anticarbono, etcétera. Hay varios movimientos ecológicos que se dan actualmente. Pero miren, desde 1869, el término es reciente, ¿no? La etimología es reciente, ¿no? Ernest Haeckel, zoólogo alemán, que ahora ya luego pasa a ser biólogo, porque ya ecólogo, perdón, ecólogo o ecologista, da este término a partir de los vocablos griegos, ¿no? Oikos, casa o morada, y logos, que significa estudio, ¿no? Eh, en pocas palabras, si hacemos la traducción directa del griego, sería estudio o tratado de la casa o morada. Llámese casa o morada no como una habitación, no como tu casa que estás viviendo, sino el medio ambiente, el planeta Tierra como la casa del ser humano. La ecología justamente es la ciencia que estudia la interacción del ser vivo con su casa, que en este caso es el medio ambiente, nuestro planeta Tierra. Es decir, animales, plantas, todo ser viviente, todo ser inerte también, y todo lo que le rodea. Así veremos que el proceso que le interesa a la ecología es justamente todo lo que ve, ya sea bueno o malo, que ocurre en la naturaleza. Y por lo tanto también busca soluciones a estos problemas que se puedan dar en la naturaleza, ¿no? La ecología es una temática muy amplia. Nosotros vamos a ver desde ciertos puntos de vista más específicos para poder entender la magnitud que tiene este estudio, ¿no?, de la ecología, las subramas de la ecología a su vez, para poder tener estudios específicos. Vamos a comenzar con la terminología, y aquí a veces hay confusiones, ¿no? A veces hay confusiones, pero le voy a indicando lo siguiente. Lo primero que se menciona a lo siguiente que es mencionado es el conjunto de lo anteriormente mencionado, ¿ya? Vamos a comenzar primero por este llamado nivel biológico, que es la especie. ¿Qué cosa es una especie? ¿A qué se denomina especie? Es un grupo de seres vivos que tienen características parecidas y que son capaces de reproducirse entre sí, ¿no?, y dar una descendencia fértil. Por ejemplo, la especie de los elefantes, ¿no? Entre los elefantes se pueden reproducir y producen más elefantes, ¿no? Los osos de anteojos, el puma, el ser humano, ¿no? La especie humana, la especie de los pumas, la especie de los lobos, la especie de perros, son especies, ¿ok? ¿Y qué cosa es una población? Desde el punto de vista ecológico, la población es el conjunto de individuos de una misma especie, ¿no? Ok, un solo elefante sería una especie, varios elefantes sería una población, y el conjunto de elefantes es una manada. Vamos a decir que es el sustantivo común, el sustantivo individual es la especie y el sustantivo colectivo es la población, ¿ok? Por ejemplo, la especie de perros, un conjunto de perros simplemente sería una jauría, en este caso, ¿no? Un solo pez sería una especie, varios peces, un cardumen, sería la población. La población de cerdos, una piara. La población de burros, una asnada. La población de ovejas y cabras, un rebaño. ¿Ok? Eso es justamente el conjunto de especies, de la misma especie, obviamente, de individuos de la misma especie, viene a ser la población. Y aquí viene un término que es siempre confundido con población. El término comunidad. Comunidad no es lo mismo que población, ¿ya? Comunidad no es lo mismo que población. La comunidad es el conjunto de poblaciones. Por ejemplo, si tenemos por un lado la población de perros y la población de gatos,
en unión, ya hay dos poblaciones como mínimo, es una comunidad en este caso. La comunidad es el conjunto de poblaciones. Dicho esto, nosotros vivimos en una población o vivimos en una comunidad. En ambos, profesor, claro que sí. En mi casa es la población, o sea, mi familia, ¿no? Somos la población, de, por ejemplo, tus apellidos, ¿no? Somos los Gutiérrez, somos los González, ¿no? Somos los Maldini, ¿ok? Pero ya alrededor tuyo hay otras familias, otras poblaciones, y también hay perros, hay gatos, hay otros animales, y cada uno son poblaciones. El conjunto de todas esas poblaciones me dan la comunidad, nuestra comunidad, ¿ok? Entonces, la comunidad es el conjunto de poblaciones, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos conjuntos de varias familias, es una comunidad, el conjunto de varios tipos de aves, ¿no? El conjunto de varios tipos de perros, de varios tipos de gatos, en general, ¿no? Un bosque es una comunidad porque hay distintos tipos de plantas, ¿no? Y cada planta con sus propias plantas en conjunto, que son poblaciones, varias poblaciones de plantas forman la comunidad, en este caso, un bosque. Hasta aquí ya es, vamos en conjunto en conjunto. A partir de aquí, el término que vamos a ver ya son términos globales y hay que tener cuidado de qué cosa, bueno, valga la redundancia, engloba cada uno de estos términos. El término hábitat. El término hábitat tiene que ver ya más que todo con el espacio geográfico, donde vive justamente, puede vivir cualquier, bueno, valga la redundancia, ser viviente. En este caso, el hábitat es el espacio geográfico limitado, ojo, donde un individuo o población se desarrolla sus actividades. Por ejemplo, ¿cuál sería tu hábitat ahora en este momento que estamos estudiando? Tu casa o tu cuarto, ¿no? Tu hábitat sería tu cuarto, máximo tu casa. Ese sería el hábitat donde se desarrolla una actividad, ¿no? Algunos organismos tienen hábitats muy variados, ¿no? Mientras otros tienen hábitats limitados. Ejemplos, bueno, tenemos tu casa, tu cuarto, ¿no? El hábitat del cóndor, por ejemplo, es donde la zona, su territorio, ¿no? El hábitat también es llamado el territorio de un animal, es el hábitat, ¿ok? Es el hábitat. Los nichos ecológicos, y aquí viene también la confusión. El nicho ecológico no es un lugar, por si acaso. Muchos confunden hábitat con nicho ecológico. El hábitat es un lugar, es un espacio geográfico, ¿ok? Tu casa, tu cuarto, tu habitación. Pero ¿qué cosa es el nicho ecológico? El nicho ecológico sería tu país, por ejemplo. El nicho ecológico sería tu comunidad. Alrededor de, alrededor de que todos viven. El nicho ecológico, muy bien, el nicho ecológico es las acciones que desarrolla o desempeña cada especie dentro de un hábitat, dentro de un lugar geográfico o dentro de lo que se llama un ecosistema. Es decir, las acciones que hacen, ¿ya? Es las acciones que hacen. O sea, acciones de comer, la acción de reproducirse, las acciones... El nicho ecológico en realidad es un conjunto de roles que está desempeñado por las especies dentro de un lugar habitable, ¿no? Ecosistema llamado. Ojo, el nicho ecológico no es un lugar, es un conjunto de acciones, es un conjunto de roles, ¿ya? Todas las interacciones entre especies o poblaciones que se puedan dar es justamente un nicho ecológico, ¿ya? Por ejemplo, un nicho ecológico sería todo lo que sucede dentro de un árbol entre distintas especies, ¿no? Las acciones que suceden entre esas especies, ¿no? De que entre casas, entre que cada uno de los miembros hace cierta función, todas esas funciones es un nicho ecológico. No es un lugar, por si acaso, no es un lugar, son roles, ¿no? Biotopo. Este término es el espacio físico en forma general que vive en varias especies. El biotopo puede ser suelo, presión, temperatura. Ojo, el biotopo es la parte muerta de un ecosistema. O sea, la parte no viviente, pero de que sin ella no pudiéramos nosotros sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, un biotopo es un río. Un río es algo inerte, ¿no? Profesor, pero se mueve, pero es algo inerte, no tiene vida en sí, ¿no? Profesor, pero ahí veo peces, no, claro, pero los peces son especies que están dentro
que están viviendo dentro del agua, ¿no? Del río, del mar, ¿no? El suelo es algo inerte, pero ahí yo planto y crece mi planta. Sí, pero es la planta, pero el suelo es parte de que se desarrolle esta planta, ¿ya? La presión, la temperatura son parte del biota, pues la parte inerte de un ecosistema. Mientras que el biota es el conjunto viviente. En este caso son plantas y animales en conjunto, ojo, en conjunto que viven en un territorio. El biota también se le conoce como flora más fauna. La flora y la fauna es la biota. La flora y la fauna es la biota. Donde vive esta biota es en el biotopo. Conjunto de comunidades bióticas se llama bioma, es decir, conjunto de biotas que viven en un biotopo se le llama el bioma, ¿sí? Donde está tanto la flora y la fauna junto con el territorio donde están presentes las taigas, ¿no? Un claro ejemplo de flora y fauna, el océano. Es el océano en sí con los peces y las plantas que comen dichos peces. Esos tres elementos es el bioma. El mar solito, sin peces ni plantas, solamente el mar sería ¿qué cosa? Un biotipo. Los peces y las plantas por sí solas son biotas. El conjunto es el bioma. ¿Está claro? Tengan en cuenta esos detalles, ¿no? Biotipo más biota, bioma. ¿Qué cosa es la biomasa? Se refiere a toda la materia orgánica que es generada por los seres vivientes. La biomasa, en pocas palabras, es los desechos fecales, básicamente, todos los desechos que producen los animales y plantas, ¿no? Esa es la biomasa en sí, ¿no? Toda la parte energética, ¿no? Los desechos energéticos de las plantas y animales, ¿no? La biomasa. Para terminar, tenemos la biosfera, que es conocida como la esfera de la vida, es donde se encuentra la parte, vamos a decir, el planeta Tierra en sí propiamente dicho, ¿no? Nuestra concepción moderna se le conoce justamente como el planeta Tierra propiamente dicho, ¿no? Donde se encuentran todas las formas de vida, el planeta Tierra viene a ser una biosfera, ¿no? En este caso, una biosfera, o sea, esfera de vida, biosfera, en este caso es el planeta Tierra. ¿Qué contiene el planeta Tierra? Bueno, contiene el suelo propiamente dicho, que es la litosfera, contiene los mares y océanos, que es la hidrosfera, y contiene la parte del aire y todo lo que nos protege, que es la atmósfera, ¿sí? ¿Ok? Atmósfera, aire, hidrosfera, agua, litosfera, suelo. Ok. La ecosfera se puede definir como la suma total de ecosistemas de la Tierra, ¿no? Varios ecosistemas me dan la ecosfera. La diversidad es un término empleado para expresar formas de vidas diferentes, distintos tipos de especies, para nombrarlas simplemente. Es la diversidad y es un término muy utilizado, sobre todo cuando nosotros vemos documentales, ¿no? La diversidad de animales que hay en África, por ejemplo. Es la cantidad de especies que hay, ¿no? La diversidad que hay en el Perú, en la selva peruana, la biodiversidad o la diversidad que hay de especies, ¿sí? Un momento, chicos, voy a poner, poner solución a un servicio técnico que está acá solucionando. Voy a pausar acá la grabación. Muy bien. Y el ecotono, para terminar, el ecotono es el punto de intersección o convergencia de dos ecosistemas. Si dos ecosistemas interactúan entre sí, esa interacción que hay entre esos dos ecosistemas se llama ecotono. Es la intersección de dos ecosistemas. ¿Ya? Por ejemplo, un ecotono bien famoso, facilito de entender. El ecotono sería justo donde el mar está siendo invadido, vamos a decirlo así, por el agua dulce de un río, cuando la desembocadura de un río sería un ecotono. Por un lado, el agua dulce del río es un ecosistema donde están los peces del río, la flora del río, y por otro lado, el mar. Donde justo desemboca el río, en esa zona donde se mezclan ambas aguas, vamos a decirlo así, sería un ecotono. Ahí hay interacción entre ambos
ecosistemas. Esa zona sería un ecotono, ¿ok? Justamente es donde se da la mayor biodiversidad. Como hay mezcla, es una mezcla bien interesante, hay bastantes tipos de peces, e inclusive ahí hay peces, vamos a decirlo así, que pueden estar tanto en agua salada como en agua dulce, ¿no? Un ejemplo de ellos es el salmón. El salmón puede estar en agua dulce como en agua salada, ¿ok? Y el ecosistema, chicos, ¿qué cosa es el ecosistema? ¿No? El ecotono, dijimos, la convergencia de dos ecosistemas. El ecosistema es la suma de dos cosas muy importantes, ¿sí? De cosas muy importantes. El biotopo, la parte muerta, la parte no viviente, con la biocenosis o la parte biótica, ¿ok? Eso viene a ser el ecosistema. Es la unidad funcional, ojo, importante, es la unidad funcional del estudio de la ecología, ¿ya? Ok. Muy bien. A ver, vean ustedes ahí la separata para poder entender un poquito más. ¿Qué pasó? Acá está. Muy bien. El ecosistema es un sistema energético, es un sistema viviente que interactúa con un sistema también no viviente. Es un sistema abierto, por ende, ¿no? Acá, justamente acá vean la ecuación. Biotopo es más biocenosis, me da el ecosistema. Y el ecosistema es la unidad funcional o la unidad de estudio de la ecología. ¿Ya? Bueno, los ecosistemas existen varios tipos, terrestres, marítimos, ¿no? Esos justamente son los tipos de ecosistema, ¿no? Es la unión de parte viviente como parte no viviente, ¿no? Por ejemplo, ahí la parte viviente, los humanos, los animales, las plantas, en conjunto con la luz solar, el calor, la temperatura, el suelo, el agua, que es vital para nuestra existencia, da un ecosistema. Y justamente ese ecosistema es la razón de ser de la biología, es el estudio o unidad funcional de la biología. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Hola, hola, hola. No sé por qué se va acá el micrófono. Ya, listo, sigamos. Sí se La escucha. asociación ecológica, ya está, se va mi cámara, ¿ven? Miren. Ahora sí me ven. Ya, perfecto. Bueno, Para si quiere terminar, ¿qué puede cosa es la mantener la asociación palabra. Sí, ecológica? sí, se ve. Como su propio nombre lo dice, es la evolución o los cambios que se dan en un determinado terreno, ¿no? Hasta formarse un ecosistema sostenible. Vean ustedes, el gráfico lo dice todo. Un terreno que está Olvídalo, profe, su baldío, micrófono se escucha mal. luego Desactive su empieza a cámara. crecer pequeñas plantas, más plantas, hasta que crearse un bosque o Ah, ya se arregló. una determinada, un ecosistema propiamente dicho, ¿no? Como dice acá, la asociación ecológica es el reemplazo de algunos elementos de un ecosistema por otros en el transcurso del tiempo. Así se va generando nuevas áreas ecológicas propiamente dicho. Ahora, las asociaciones pueden ser de dos tipos, primaria y secundaria. Eh, la primaria es aquella donde sucede estos cambios en un lugar donde no ha habido una comunidad previamente dada, ¿no? Por ejemplo, en un desierto que de aquí a miles de años se cree un bosque ahí mismo, sería una sucesión primaria. Mientras que la sucesión secundaria es aquella que se da en algo que ya estuvo ahí, vamos a decirlo así, en algo que ya preexistente, ¿no? Y normalmente es de tipo artificial, vamos a decirlo así, es ayudado por el hombre, ¿no? Vamos a decir un jardín, podría ser una sucesión secundaria, inicialmente hago algo baldío, yo planto y crecen plantas, ¿no? Se me seca mi jardín y vuelvo a plantar, vuelvo a hacerlo, ya sería mi sucesión secundaria. Es sobre algo que ya estuvo establecido y generalmente es algo forzado, vamos a decirlo así, o algo generado
por propios, por el ser humano principalmente o por los animales, ¿no? Se da en lugares donde ya ha estado ya un ecosistema propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, se quema un bosque y vuelve a crecer el bosque de aquí a algunos años y sería una sucesión secundaria, ¿no? Por ejemplo, porque ya había un bosque ahí, va a crecer un nuevo bosque encima de las cenizas de otro bosque, ¿no? Entonces, eso sería una sucesión secundaria, ¿ya? Ok, chicos. Entonces, antes de pasar a la aplicación, quiero que por favor estén atentos a este videíto que les voy a mostrar acerca de la ecología y lo que vamos a ir viendo durante durante estas 2 semanas que nos quedan de esta séptima unidad y parte de la última unidad, que es lo que vamos a ir viendo en cada uno de estas temáticas, ¿ya? Ahora vamos a mostrar un videito. ¿Qué cosa es ecología? ¿Qué cosa es qué es ecología? ¿Qué es para poder entender esto? ¿No? Por favor, atentos al video para poder entender. Empecemos hablando de qué es ecología. Escuchen, por favor. En 1869, por el alemán Ernst Haeckel, se presentó el término ecología, nombrando así la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Fácil, ¿cierto? Sí, pero ¿qué es vida? Es muy difícil definir qué es vida. Fácil de identificar, pero muy complicada de definir, puesto que es el resultado de las interacciones que se dan en los sistemas que llamamos organismos. Es una característica emergente de sistemas complejos, llamado sistemas biofísicos. Como hablamos de sistemas, hay algunos aspectos comunes a todos los sistemas que son fundamentales de tener en cuenta. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan gracias a que existe un orden y una entrada de energía. Los sistemas biofísicos son sistemas compuestos por elementos vivos, organismos, y elementos no vivos que interactúan entre sí y en algunos casos son mutuamente dependientes. En la naturaleza, los sistemas que encontramos son sistemas abiertos, lo que significa que en la naturaleza los sistemas tienen flujos de materia, energía e información al interior del sistema y con el exterior, lo que es fundamental en ecología, porque significa que en ecología cualquier sistema biofísico, una célula, un organismo, un ecosistema, tiene una relación directa con lo que lo rodea o sus vecinos, y todo lo que pase afuera lo afecta y todo lo que haga afecta a su entorno y vecinos. Los sistemas, como ustedes saben, son mucho más que la suma de sus partes. O piensen en la diferencia fundamental que existe entre una bicicleta armada y funcional y la bicicleta desarmada, con todas sus partes extendidas en el piso. En la desarmada están todas las partes, pero no funciona. Hace falta la interacción ordenada de los componentes y la entrada de energía. Esa gran diferencia es lo que conocemos como propiedades emergentes del sistema. Eso que lo hace más que un simple conjunto de elementos. Estas propiedades emergentes cambian a medida que intervenimos los sistemas, quitando o poniendo elementos o modificando el orden o las proporciones de los elementos. Piensen en un automóvil. ¿Qué pasa en el automóvil si quitamos o ponemos cosas? Si lo que quitamos es algo que no afecta el funcionamiento del auto o si es algo que modifica profundamente la funcionalidad del sistema. Si le quitamos el radio pasa algo, no tan grave como si quitamos las llantas o el motor. En los sistemas naturales es lo mismo, solo que no conocemos el total de las interacciones y es muy difícil saber si a un ecosistema lo afectamos profundamente, eliminando una especie o modificando una relación existente. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un bosque seco le quitamos los murciélagos? No sabemos si hay alguna otra especie que supla la labor ecológica que estos cumplen, o si empezamos un desequilibrio que pueda llegar a afectar profundamente todo el ecosistema.
Porque muchos murciélagos son nectarívoros, se alimentan de néctar de las flores, por lo que ayudan a las plantas a reproducirse, polinizadores. Sin murciélagos, las plantas no se pueden reproducir, por lo que no habría frutos, por lo que esta especie de planta no tendría descendencia. Pero además, todos los animales que dependen de los frutos como alimento se verían negativamente afectados, por lo que si no pueden ir a buscar alimento a otro lado, seguramente morirán, y con su muerte, las funciones ecosistémicas. Muy bien. Es importante tomar mucho énfasis, mucha importancia a lo que es la contaminación ambiental, a los cambios climáticos, pero todo nace justamente acá de la ecología. Si nosotros, como seres humanos, entre comillas, y digo esto entre comillas, la especie más evolucionada, pero pareciera que no, por todo lo que se hace, generamos un cambio dentro del ecosistema, dentro de lo que es la ecología en sí, afectará, inclusive nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplito muy rápido de cómo se afecta al medio ambiente, haciendo algo bien sencillo quizás para algunos, pero que es complejo a la vez. El botar un plástico a la basura. Ese plástico que tú botas en algún momento va a regresar a ti y te lo vas a comer, aunque no lo creas, ¿no? Ese plástico que se bota a la basura, si esta basura no es bien tratada, va a llegar al mar en alguna otra forma. Esta basura plástica se va a ir deshaciendo poco a poco, pero a lo largo del tiempo, y se va a convertir en lo que se llama el microplástico. El microplástico es comido por los peces, ¿no? Ellos no saben qué es plástico, ellos comen lo que encuentran dentro de su ecosistema, dentro de su medio ambiente, el fitoplancton, el cual está mezclado con este microplástico y el cual digieren. Y esta digestión lo vamos a encontrar nosotros en nuestro pescadito frito, en nuestro cevichito, dentro de ello. Vamos a encontrar microplástico, por más que se fría un pescado, ahí está el microplástico. Últimamente, ya desde hace ya, estamos 2020, desde el año 2010, 2012, se hicieron estudios acerca de lo que consume las personas, ¿no? El pescado directamente tiene microplástico, pero también la carne de res, la carne de pollo, todo tipo de carnes. ¿Y por qué, profesor? Pero si no es los peces, ¿qué tiene que ver una vaca con el mar? ¿Qué tiene que ver un ternero con el mar? ¿Qué tiene que ver un pollo con el mar? ¿Qué tiene que ver un cerdo con el mar? El cerdo no está en el agua, en el mar. ¿Por qué en la carne de cerdo, en la carne de pollo, en la carne de res se encuentran microplásticos? Que es imperceptible para nosotros, pero está ahí. Por una sencilla razón, chicos. A las vacas, a los cerdos, a los pollos, se les da su comida procesada, que es el engorde, que normalmente lo conocemos. Y el engorde está hecho de harina de pescado. Por más que se le haya refinado, recuerden que es microplástico, o sea, plásticos microscópicos, ¿no? Y eso se lo comen, o se le da de comer a las vacas, a los pollos, a los cerdos, como parte en las granjas. Y ese microplástico presente en esa harina de pescado, que tú ves esa harina, pero hay microplásticos incluidos ahí, nosotros lo comemos, ¿sí? Nosotros lo comemos. Entonces esa bolsa plástica que tú botas a la basura, en algún momento va a llegar a ti de alguna otra forma. Ese plástico va a llegar a ti de alguna otra forma a través de los más llamados microplásticos. Actualmente, tanto la contaminación por plástico en los océanos, de que inclusive ha habido ballenas que han sido varadas y se encontró en su estómago que han muerto de asfixia porque en el estómago encontraron bastante plástico, ¿no? Y las mataba, ¿no? Lo que normalmente no había anteriormente, ¿no? Entonces todo esto afecta, ¿no? Y como se vio en el video, si desaparece una especie, esto afecta a varias cosas, porque cada especie cumple una función específica, ¿no? Varios animales cumplen la función específica de limpiar la naturaleza, de mantener limpio, todo ello, pero si desaparecen, ¿quién hace la limpieza? Matarían otras especies indirectamente y a la vez es una cadena, ¿no? Esto es una cadena, ¿no? Tengo que tomar conciencia de ello, más que todo. Muy bien, chicos, vamos a
comenzar. Muy bien. Uno. A ver, antes de eso voy a tomar asistencia. 1. El cóndor carroñero es un ejemplo de... ¿De qué sería? Nicho ecológico. ¿Mm? Nicho La ecológico. B. La B. A la B. La B. Hábitat, no, porque el hábitat es un lugar geográfico. No dije la B, no la Sí, C, sí, la un B. momento. Sí. En hábitat no. Ecotono, no. Abiótico, bioma. Biomas son los desechos, acuérdense. El nicho ecológico es la interacción. Pero, profesor, pero acá dice el cóndor. Bueno, chicos, si solamente dijera el cóndor solito sería una especie. Pero acá dice algo muy importante. Algo que hace el cóndor. ¿Qué hace el cóndor? Una característica que es un comportamiento, es carroñero. Un comportamiento, una interacción, es un nicho ecológico. Es un nicho ecológico. La letra B, ¿no? La letra B. Ojo, si dijera cóndor a secas, sería especie, la respuesta correcta. Pero como dice cóndor, luego dice carroñero, ahí está la clave de esto, ¿no? La clave de esta pregunta. Ya es un nicho ecológico. Es un nicho ecológico. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Se puede definir como la suma total de los ecosistemas? Lo acabamos de decir, la suma total de los ecosistemas. ¿Sí? Acuérdate, muy bien. Como la suma total de los ecosistemas, la ecosfera. Ecosfera, no la biosfera. Ecosfera. Muy bien, Piero. 3. Una jauría de lobos. ¿Es un ejemplo de? Población. No. Comunidad. Población sería lobos, al fin y al cabo. Lobo, Comunidad. especie. Lobos, población. Pero ese conjunto de lobos, ¿cómo se le conoce? Como jauría. Perdón, disculpe. Población. A ver. Jauría. Sí, población, tiene razón. Especie 1, población es el conjunto, ¿no? ¿Cómo se le conoce? Tiene razón. O sea, es que es Estaba población. confundiendo. Población. B. Población. Una jauría de lobos, la jauría propiamente dicha es una población. Y si te dijeran que son varias jaurías, ¿qué sería? Ahí yo digo como comunidad. Ahí es comunidad. Porque es la jauría del... Todos son lobos, sí, pero jauría de lobos de una cierta característica y acá hay otra jauría de lobos de otra característica. La interacción entre dos poblaciones ya me da una comunidad. El conjunto, por lo menos, de dos poblaciones, sean de la misma especie, ya me da una comunidad. Es como decir, la población de simios, la población de gorilas. En conjunto es una comunidad de primates. Ahí está. Ambos son primates. Es una comunidad de primates, pero por un lado está la población de simios, por otro lado está la población de gorilas. Por ahí, por ejemplo, estará la población de orangutanes. 3 poblaciones. En conjunto me dan una comunidad. ¿Comunidad de qué? De primates. ¿Qué primates? Bueno, hay distintos tipos de especies de primates y cada uno será especie, población y en conjunto comunidad. Muy bien. 4. Es un grupo de seres vivos que presentan características parecidas y que son capaces de reproducirse y dar descendencia fértil. ¿Qué cosa es eso? La A. Especie. La A, no. Especie. Especie. Por eso, pero dice grupo de seres vivos. Son varios seres vivos, sí, pero acá ahí está la clave. Características parecidas y que son capaces de reproducirse. Si son capaces de reproducirse, deben ser de la misma especie. Deben ser de la misma especie. ¿Ah? Deben ser de la misma especie. ¿Ah? Y además está la definición de especie. Especie. Acá está. Es un grupo de seres vivos que presentan características parecidas. ¿Sí? Parecidas. Muy bien. Pregunta número 5. Antes de las 5, acá me están... ya, muy bien. Recuerden, la 1, la B, nicho ecológico. La B, nicho ecológico. La 2, la A, ecosfera. La 3, la D, población. La 4, E, especie. 5. Se define como un conjunto de individuos de una misma especie que viven en un espacio. Población.
momento determinado y que realizan intercambio de genes, o sea, se reproducen. Comunidad. Población. Comunidad, muy bien, chicos. Comunidad, comunidad, comunidad. Y población, acá que estoy viendo. ¿Y por qué no es población? O si es población y no es comunidad. A ver, Una población sería un grupo de animales. dice, conjunto de individuos de una misma especie. Población. Hasta ahí, población. Pero dice Pero ahí habla luego, despacio. ¿ah? Habla despacio. La zona Pero donde ahí, está. luego que sigue, que viven en un espacio y momento determinado y que realizan intercambio de genes. Vean ustedes, comunidad, población, conjunto de individuos de una misma especie que viven en un espacio y momento determinado y que realizan intercambio de genes. Es población, chicos. Comunidad es el conjunto de poblaciones de plantas y animales que viven en un espacio y momento determinado. Pero son distintas poblaciones, pueden ser. Acá es población. Sería población. Población. Esta es la definición tal cual. Población, las 5 la 6. Unidad básica de la ecología. Ecosistema. La D. ¿Quién dijo? Ciara, ¿no? Sí, profesor. La D, sí. Ecosistema. Ecosistema. Muy bien. Listo, chicos. A ver, las últimas preguntas. 7. La biocenosis y su biotopo son componentes estructurales que conforman ¿qué cosa? Biocenosis Un y biotopo. ecosistema. Un Un ecosistema. ecosistema, muy bien. Un ecosistema, perfecto. Ecosistema. Que es la unidad básica de funcionamiento, ¿no? 8. Entendemos por población a la reunión de población. A, La letra D. Ahora, Individuos de la organismos misma de la misma especie. No puede ser individuos localizados en un solo espacio. ¿Qué tal si es un perro y un gato están en el mismo espacio? No es una población, ¿cierto? Una población de la misma especie. 9. Significa esfera de la vida. La biosfera. Ecosfera. No, ecosfera. No, perdón. Biosfera. Biosfera. Esfera Biosfera, de la profesor. vida. Muy bien. Bio, vida, esfera, ósfera, esfera de la vida. Biosfera. 10. En la ecología de la biosfera, para un individuo es, y para una biocenosis es, esa es una analogía. En la ecología, la biosfera, recuerdan que la biosfera es todo el planeta, para un individuo es Un hábitat. un hábitat, puede ser, ya, claro. Y para una biocenosis es... ¿Y qué cosa es la biocenosis? Algo más pequeño. Nicho ecológico. Es un ser, ¿no? Es un ser viviente. La biosfera para un individuo es su hábitat. Y para la biocenosis, ¿qué cosa es? Una población. Ecológico. ¿Ah? Un nicho Nicho ecológico. ecológico, ¿no? 4 y ya, 5 ya. sería, ¿no? 4 y 5 en ese orden. 4 y 5. Muy bien, chicos. Hemos terminado. Y la actividad de extensión y de evaluación. La extensión está sencilla. Solamente me identifican dentro del gráfico cuáles son vivientes. Todos los que encuentren. Y la evaluación es para marcar. Revisen bien en el internet también antes de marcar porque hay preguntas que pueden por ahí confundirse, ¿no? Quizás como acá que nos confundimos, poner comunidad en vez de población, ¿ya? Revisar aparte de la separata, pero también revisar, busquen en el internet para corroborar ciertas preguntas, ¿ya? Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su atención. Como ven, era un tema cortito. Cuídense. Hasta luego.